Sean bienvenidos a las cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bienvenidos a esta cápsula sobre temas de interés para todos ustedes por parte de la Escuela de Formación de Líderes. Hoy vamos a comentar algo de interés para ustedes, espero que se entienda, se comprenda. Y voy a recurrir a este cuadro que tengo a mi espalda. Todos lo conocen, es el famoso Big Ben. Y ustedes saben que el Big Ben está en Inglaterra, en Londres. ¿Por qué es importante ese punto de referencia? Porque aquí en Londres, aquí en Inglaterra, hace muchos años, comenzó, por llamarlo de alguna manera, la historia de los sindicatos. Por primera vez surgió un sindicato, llamado así, y es importante comprender qué es un sindicato. Ustedes han oído la palabra, a lo mejor conocen sindicatos diversos, posiblemente integran alguno de ellos. Bueno, la palabra sindicato proviene del griego y significa aquel que ayuda a alguien, aquel que protege a alguien, ¿sí? Ese es el origen etimológico de la palabra sindicato. Hoy hay muchos sindicatos, miles en todo el mundo. Tan solo aquí en México, cientos de sindicatos, miles de sindicatos. Pero esa raíz que debe tener un sindicato, lamentablemente, no en la mayoría se cumple. Bien, entonces resulta que un sindicato de zapateros fue el primero que le puso sindicato a su agrupación, a su unión, ¿sí? Y así comenzó la historia de los famosos sindicatos. ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué no en otro país? Hubo muchos lugares donde surgieron sindicatos, pero es en Inglaterra donde por las condiciones económicas, sociales y políticas es donde surge por primera vez un movimiento sindical poderoso, fuerte, ¿sí? Hubo antes protestas, podemos referirnos al ludismo, al cartismo, como movimientos de protesta importantes que van a ser los pioneros de lo que después serían los sindicatos. Aquí en México, por ejemplo, la Casa del Obrero Mundial, la CROM, después la CTM y finalmente llegamos a lo que es la CROC, que como ustedes saben seguramente surgió allá en el mes de mayo de 1952 y surge integrando a 4 poderosas confederaciones que días antes habían discutido ampliamente cómo defender mejor sus derechos de obreros, de campesinos. Es así como inicia esa interesantísima, apasionante historia de los sindicatos en el caso de nosotros, ¿verdad? Y de la poderosa CROC, ¿sí? Mucho tiempo después, ya fue necesario formar cuadros sindicales. En esa época también había formas en que se capacitaba, por llamarlo de alguna manera, pero era una capacitación rústica, muy elemental. No había propiamente escuelas de formación sindical, de formación de líderes. No, lo que había era medios de comunicación importantes, ¿verdad? En México se dan muchos y en otros países. Esos medios de comunicación, ustedes seguramente han oído hablar del Hijo del Aguizote, ¿verdad? Un periódico que, por cierto, encabezaba uno de los grandes líderes sindicales y políticos de aquella época, de nuestro México revolucionario, Ricardo Flores Magón, ¿sí? Ese periódico ayudó a organizarse, no solamente era un medio de comunicación, era un medio para organizar a los trabajadores, para llevarles
mensajes, pero al mismo tiempo para llevarles elementos que le ayudaran a organizarse. Por eso es que es importante que resaltemos el papel que jugaron los sindicatos, los grupos de trabajadores. Muchos de ellos no se llamaban sindicatos, básicamente eran uniones, mutualidades, ¿sí? Pero tenían el objetivo de defenderse. En un primer momento, pues solamente entre ellos mismos, apoyarse cuando tenían problemas económicos, cuando algún familiar fallecía. Entonces, entre ellos se apoyaban con una pequeña cuota que después tenían que devolver, ¿verdad? Para nuevamente tener medios económicos. Pero esos grupos, esos intentos, no iban, como quien dice, a la raíz de cómo defender los derechos todavía, sino que buscaban paliar la situación económica o social de algunas personas, miembros o familiares de los primeros sindicatos. Pero ya después vienen las primeras organizaciones importantes que tiene México, como fueron la Casa del Obrero Mundial, el Círculo de Obreros Libres, muchos sindicatos que después podemos comentar ampliamente, ¿sí? Pero que tenemos que referirnos a ellos porque son los gérmenes, los pioneros del mundo apasionante del sindicalismo. Decir sindicalismo es luchar, decir sindicatos es lucha, ¿sí? No hay sindicatos que no luchen por sus derechos. El contrato colectivo de trabajo, mejores salarios, mejor situación en las condiciones de trabajo, muchas cosas, ¿verdad? Que en un inicio, por ejemplo, las 8 horas de trabajo, los empresarios de aquella época no los dieron así de buena gana. Tuvieron que luchar muchos compañeros y compañeras para exigir, para tener esos derechos. Muchos murieron en el intento, pero se logró. Entonces, una vez que se logra, se camina por ese ancho y sinuoso camino del sindicalismo mexicano y mundial. Los famosos mártires de Chicago son un gran ejemplo que va a dar mucho que hablar y que además va a dar origen a lo que hoy es el 1 de mayo. Pero para eso lo vamos a platicar en otro momento. Gracias. Y para ello, yo los invito a que nos conectemos cada semana para abordar temas de este tipo y otros más, porque la Escuela de Formación de Líderes tiene mucho de qué hablar. Y esperemos que para todos sea de gran interés. Muchas gracias. Soy el profesor Elías Aguilar Bernardino, director de la Escuela de Formación de Líderes, que con mucho gusto trabajamos para los trabajadores y trabajadoras de este país y en particular de esta poderosa CROC. Gracias. Gracias por acompañarnos en tus cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales.